No tiene problema, usted lo va a encontrar. Jeremías capítulo 33. Vamos a leer de los versículos 6 al 11. Normalmente mucha gente conoce Jeremías 33:3 porque es una promesa de parte de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes que tú no conoces. Pero vamos a leer hoy otros versículos. Vamos a leer versículos del 6 al 11. Sígalo por favor con su vista. Yo voy a leerlo en esta versión de la Biblia. Dice la Escritura: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor: ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Y cantarán: denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Porque para siempre es su misericordia. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. El día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir un mensaje al que he titulado: comparte tu gratitud. Como ustedes saben, estamos en este año 2015, le hemos llamado un año para compartir. Y hemos estado hablando de todas las cosas que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido, y que nosotros podemos dar de gracia y compartir con otros lo que también de gracia hemos recibido. Y hemos estado hablando cómo hay personas que quizás nunca han ido a una iglesia cristiana, hay personas que quizás nunca han escuchado una predicación, nunca han escuchado un CD de música, de alabanzas. Quizás tienen una Biblia en su casa, como sucede en la mayoría de las casas, que de repente encuentras una Biblia abierta ahí de adorno, pero nunca han leído la Biblia, nunca han tenido contacto con la Escritura. Pero esas personas, aunque no han tenido estas experiencias, sin lugar a dudas están leyendo nuestras vidas. Hemos estado hablando de que las personas que nos rodean observan la manera en cómo nosotros vivimos. Y he reiterado una y otra vez que nuestro estilo de vida es el mejor testimonio que nosotros podemos tener. Más que lo que tú puedas hablar, más que lo que tú puedas compartir, más que todo lo que tú sabes de la Biblia que podrías citar, tu manera de vivir, tu estilo de vida es el mayor testimonio de Dios que tú puedes tener. Y hemos hablado de diferentes aspectos de las cosas que nosotros en nuestra vida diaria podemos compartir, y cómo cuando nosotros vivimos de esta manera, no solamente estamos honrando a Dios, sin darnos cuenta estamos causando un impacto, o podemos ser de influencia a las personas que nos rodean. Hemos hablado acerca de compartir un estilo de vida de excelencia. Hemos hablado acerca de vivir una vida con un estilo de vida de servicio. Cómo nosotros podemos compartir nuestro entusiasmo y nuestra pasión por la vida. Hemos hablado de cómo ser nosotros instrumentos de restauración para la vida de otros. Hemos aprendido cómo vivir una vida de contentamiento, y eso también se comparte con otros. Hemos hablado cómo vivir una vida que perdona, cómo podemos compartir el perdón a otros, y cómo podemos además compartir una oración a favor de otros. Hemos hablado cómo compartir una vida de fe, cómo compartir una vida espiritual, y cómo ser precisamente instrumentos de bendición para las personas que nos rodean. Pero hay un aspecto de nuestro estilo de vida del que hoy quiero hablar, y es cómo compartir con otros, con la gente que nos rodea, un estilo de vida de gratitud.
Creo que todas las cosas el Señor las permite con un propósito, como bien se dijo hoy, y muchos de los elementos que han sucedido hoy en el servicio, como siempre sucede, nunca se preparan tan detalladamente con antelación. La lectura que hoy Tere hizo de las Escrituras no fue algo que yo como pastor le haya pedido que hiciera. Sin duda el Espíritu Santo la dirigió precisamente a ese pasaje. Algunos de los cantos que hoy hemos cantado hoy hablan acerca de la acción de gracias y de la gratitud que nosotros le damos al Señor. Y nada de eso fue premeditado. El Espíritu Santo ha puesto en todas las cosas un mismo sentir, ha producido el acuerdo y la unanimidad. Y hoy quiero hablar de cómo nosotros podemos compartir una vida de gratitud con las personas que nos rodean. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 15, no la anoten, solamente pongan la cita si quieren, dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Yo creo que una persona que tiene un estilo de vida de gratitud, sin lugar a dudas, refleja el carácter de Cristo. Es una persona que puede impactar la vida de otros. Estuve buscando en el diccionario la definición de la palabra gratitud y el diccionario dice: sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. Así es que agradecimiento, reconocimiento o gratitud son también sinónimos de esta idea. Nosotros no podemos dar por hecho que las demás personas saben lo que nosotros sentimos, hasta que nosotros hacemos algo o decimos algo para que las personas lo sepan. Y por eso es que en la Biblia entra un concepto que a veces nosotros leemos, que no entendemos quizás del todo, que se llama acción de gracias. Somos bien apagados, de no ser que estamos viendo el fútbol, o cuando la gente ve el fútbol, que ahí da rienda suelta toda la enjundia, la pasión, ¿verdad? Normalmente no somos muy expresivos. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, una cultura como la americana, pues se echan relajo y gritan por todo, ¿no? Y dan rienda suelta a todas las expresiones de emociones. Pero el latino, normalmente como que somos más reservados, más moderados, más callados, como que no nos gusta mucho decir, como que no nos gusta mucho expresar, como que nos limitamos. Y yo creo que es algo que va en contra de cómo fuimos nosotros creados. Dios mismo nos ha creado como una expresión de sí mismo, como una expresión de su amor, y nos ha creado para que nosotros seamos expresivos. Por eso es que cuando alguien expresa algo hacia nosotros, pues nuestro corazón se llena de alegría, de felicidad. De la misma manera, no es que Dios necesite nuestras acciones de gracias, sino que Él sabe que nosotros somos los que necesitamos expresarle nuestra gratitud. Cada vez que tú y yo elevamos nuestra voz, nuestro canto o una acción de gratitud al Señor, sin lugar a dudas, no solamente estamos bendiciendo al Señor, hacerlo es algo que a cada uno nos bendice. Es algo, el ser agradecidos es algo que sin lugar a dudas también nos satisface a nosotros. Y yo quiero hablarles hoy rápidamente acerca de 7 cosas que toda persona que ha aprendido a ser agradecida sabe. 7 cosas que son importantes que nosotros estemos conscientes de que podemos compartir con las personas que nos rodean. Es importante ser agradecidos con el Señor, pero también la palabra del Señor dice que seamos agradecidos los unos con los otros. Y yo creo que muchos, si no es que todos los que estamos aquí, siempre tendremos algo por qué agradecer, y siempre tendremos a alguien a quien reconocer o a quien mostrar agradecimiento o gratitud por lo que han hecho por nosotros. Así es que rápidamente voy a hablar acerca de estas 7 cosas que una persona que aprende a compartir su gratitud conoce. Lo primero, el que comparte su gratitud sabe que la forma apropiada de entrar a la presencia de Dios es con acciones de gracias.
Esto lo dice la Biblia en el Salmo número 100, versículo número 4. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. La mayoría de los que estamos aquí conocemos lo importante que es la alabanza y la adoración en nuestra vida y para Dios. Y la palabra del Señor nos instruye que cuando nosotros queremos juntos estar en la presencia de Dios, la manera en cómo nosotros podemos entrar y disfrutar de la presencia de Dios corporativamente es cuando presentamos acciones de gracias y alabanza a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la historia que también hoy Tere mencionó, cuando Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo que tanto David había querido construir para Dios. Y la Escritura dice que el día en que ese templo, el famoso templo de Salomón, fue dedicado a Dios, y se puede decir que fue inaugurado, dice la Escritura que estaban, así como lo hacemos aquí, estaban los músicos, estaban los cantores, los coros, estaba toda la congregación del pueblo de Israel expectantes, y dice la Escritura que empezaron a entonar canciones de alabanza y de gratitud a Dios. Y textualmente la Escritura dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una sola voz para alabar y dar gracias al Señor, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la nube de la presencia de Dios. Así es que cuando tú aprendes a ser agradecido y vives una vida en la cual tú demuestras tu acción de gracias a Dios, continuamente accesas a su presencia. Y yo no sé ustedes, pero es hermoso saber que a donde quiera que nosotros estamos, la presencia de Dios está con nosotros. Y muchas veces no entendemos que no se trata solo de que nosotros entremos a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios ya entró en nosotros a través del Señor Jesús. Así es que cuando vivimos una vida de gratitud, estamos siendo portadores también de esa gloria, de esa nube, quizás no visible, pero sí palpable, de la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Y sin lugar a dudas, eso es algo hermoso que la gente anhela ver y que nosotros podemos compartir. La segunda cosa es que el que comparte su gratitud reconoce y agradece a Dios, primeramente, sobre todo, quien no solamente lo llamó, sino quien le ha hecho un vencedor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 2:14 dice también, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su conocimiento. Fíjense qué hermoso. Algo que nosotros podemos compartir es una vida de victoria en Cristo. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos y tenemos un estilo de vida que continuamente reconoce con gratitud a Dios, sin lugar a dudas, estamos viviendo una vida de victoria. Porque la gratitud se contrapone con la queja. La gratitud se contrapone con la preocupación, con la inconformidad, con la falta de contentamiento. Y a veces nuestras más grandes derrotas y nuestros más grandes fracasos tienen que ver con una mala actitud que nosotros tenemos. Empezamos a dejar de ser agradecidos y eso hace que nuestro corazón se endurezca. Eso hace que nuestro corazón empiece a desenfocarse o a perder su orientación a Dios. En Romanos capítulo 1, no lo busquen, viene una seria descripción de lo que sucede cuando el ser humano deja de reconocer y agradecer a Dios. Es un pasaje tremendo porque dice la palabra de Dios que aún los que dicen que no han conocido a Dios, aún aquellos que nunca han quizás escuchado un mensaje o han leído la Biblia,
dice que sería insensato no reconocer a Dios y darle gracias por todo lo que Él ha hecho. La Biblia enseña que bastaría ver solamente la creación para ver cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios revela su amor para nosotros. Y dice la Escritura en Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, la ingratitud. Y fíjense lo que dice la Biblia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Necedad, decadencia, corrupción son causadas por la ingratitud. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar un estilo de vida de corazones agradecidos con Dios y reconocer a simple vista cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo Dios nos ama, cómo Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a tener esa actitud de gratitud, estamos mucho más cerca de nuestra victoria, estamos mucho más cerca de nuestro triunfo, como dice la Escritura. La tercera cosa es que el que comparte su gratitud agradece en medio de las pruebas y dificultades. Fíjense qué fuerte es esto. El que comparte su gratitud agradece en medio de las pruebas y dificultades. No es muy común encontrar personas que han desarrollado un espíritu de gratitud cuando están atravesando por un momento difícil. Porque la naturaleza humana pecaminosa normalmente se queja, se rebela, endurece su corazón. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Pues ¿de qué le voy a dar gracias a Dios? Y siempre buscan más el por qué no darle gracias a Dios en lugar de reconocer las cosas por las cuales sí darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos por todas las cosas que no tenemos en lugar de empezar a agradecer por todo lo que sí Dios nos ha dado? Porque quizás no tenemos todas las cosas que quisiera a veces nuestros anhelos o nuestros deseos, pero tenemos las cosas más importantes de parte de Dios. Y tenemos su amor, y tenemos su cuidado, tenemos su protección, tenemos su provisión. La palabra del Señor aún dice, yo no he visto un justo olvidado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Aún todos los días, en los momentos de más escasez o dificultad, siempre Dios pone algo en la mesa para nosotros. Aunque andemos en valle de sombra o de muerte, dice la Escritura, aún ahí el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Podemos tener una actitud de contentamiento, podemos tener una actitud de gratitud, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Y eso sin duda es algo hermoso que podemos compartir, porque eso sin duda también impacta el corazón de los que nos rodean. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos de un incidente en el cual el apóstol Pablo estaba en un viaje, en una nave, en un buque, y dice la Escritura que esta nave empezó a naufragar, empezaron a soplar vientos huracanados, la nave empezó a perder el rumbo, y no solamente a eso, estaba destinada a la destrucción. Pero en medio de la tormenta, fíjense lo que hizo Pablo, dice la Escritura en Hechos 27:35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Imagínense, en medio de la tormenta, en medio de un naufragio, de la inminente destrucción y quizás de la posible muerte de él y de todos los que estaban en esa tripulación, dice, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Imagínense que había 275 personas totalmente atemorizadas, desanimadas, preocupadas, angustiadas por toda esta tormenta que se había levantado. Pero hubo uno que aprendió a compartir
un momento de gratitud en medio de las circunstancias difíciles. Y ese hombre llamado Pablo, lejos de mirar las circunstancias, lejos de mirar la tormenta que le rodeaba, él alzó su vista al cielo y reconoció al Señor y le dio gracias. Esa actitud impactó el corazón de los otros 275 que estaban con él en medio de la tormenta, y dice la Escritura que por causa de esa actitud, esos 275 cobraron esperanza, cobraron ánimo. No temas expresar tu gratitud a Dios en medio de las circunstancias difíciles, porque eso sin duda producirá un impacto en las personas que te rodean. La cuarta cosa es que el que comparte su gratitud sabe que la gratitud antecede la provisión sobrenatural. Lo voy a repetir. El que comparte su gratitud sabe que la gratitud antecede la provisión sobrenatural. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, y voy a leer solamente unos versículos. Mateo 15. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre toda la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Ahora uno pensaría, bueno, pues eran 7 panes, unos cuantos peces, pues quizás eran una multitud como de 10. Pues no. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día, 4,000 hombres. Y miren que a veces los varones comemos con enjundia. 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Los más grandes milagros empiezan cuando aprendemos a ser agradecidos aún en las cosas pequeñas. Dios se especializa en hacer mucho con poco, si nosotros tenemos una actitud correcta. Ser agradecidos en lo pequeño y ser agradecidos en lo grande. El apóstol Pablo también escribió: sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sé ser agradecido cuando hay mucho o cuando hay poco. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y dice la Escritura que ese día había, yo quiero pensar que por lo menos 12,000 personas. Pensando en que solamente hubiera una mujer y un niño por cada hombre en esa reunión. Y dice la Escritura que 12,000 personas comieron todo lo que quisieron a partir de esos panes y esos peces. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Él no se fijó en lo que tenía, no se quejó porque no había más. El Señor Jesús fue agradecido. Y agradeció y los partió y lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente, y todos comieron hasta que sobró. Aquí hay un secreto. Tenemos que aprender a ser agradecidos aún en las cosas pequeñas, aún en lo poco, porque esa actitud abre la puerta para los milagros más sorprendentes de Dios en nuestra propia vida. Amén. Muy bien. Número 5, ya casi termino. 5. El que comparte su gratitud reconoce a los que han apoyado su visión. Ahora vamos a hablar acerca de cómo ser agradecidos con las personas que han estado a nuestro lado. Hemos hablado de nuestra gratitud a Dios. Vamos a empezar a hablar acerca de cómo ser agradecido con los demás. 2 Corintios 9:12, el apóstol Pablo escribe y dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Note la palabra acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de este servicio glorifica a Dios por la obediencia que ustedes tienen al Evangelio. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia, a los corintios, que fueron movidos en su corazón a misericordia para compartir
con la iglesia que estaba en Jerusalén y que estaba pasando por una terrible necesidad económica. Había una sequía en ese tiempo en la región, y la iglesia que estaba en Jerusalén, el grupo de cristianos que se reunían en Jerusalén, estaban viendo las situaciones bien complicadas. Y los que estaban en Corinto, en Grecia, desde allá, supieron lo que estaba sucediendo, y el apóstol Pablo les agradece que su corazón se hubiera movido para compartir. Pablo les dijo, está sucediendo esto, y Dios ha puesto la visión de que ustedes compartan con ellos lo que tanto necesitan. Ellos respondieron a ese llamado, ellos respondieron a esa invitación, y lo que sucedió fue que los de la iglesia de Corinto enviaron ayuda a los de la iglesia de Jerusalén para que no estuvieran padeciendo a causa del hambre y de la sequía. Y dice el apóstol Pablo, yo quiero agradecerles porque ustedes respondieron a esta visión que Dios puso en mi corazón, de que pudiéramos ayudar a esta iglesia. Pablo supo compartir su gratitud reconociendo a los que han apoyado su visión. Y yo creo que todos los que estamos aquí, en cierta forma, eso nos ha permitido caminar en una visión, en un proyecto de vida. Ya ha habido personas que han estado ahí para apoyarnos. A veces, quizás de forma permanente, como puede ser nuestra familia en la carne. Pero a mí me sorprende no solamente las personas que han estado ahí permanentemente conmigo, sino personas que Dios usó en un momento, en una circunstancia especial, que quizás nunca volví a ver, pero que en su tiempo ellos formaron parte y me ayudaron a poder cumplir la visión que Dios había puesto en mi corazón. Y hoy puedo dar gracias a Dios por la vida de esas personas. Número 6, el que comparte su gratitud también reconoce a los que han peleado a su lado. Reconoce a los que han peleado a su lado. Yo quiero decirte que todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, podemos reconocer que ha habido personas que han estado a nuestro lado para pelear con nosotros. No para pelear contra nosotros, no, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a ser agradecidos también con esas personas que pelearon la buena batalla con nosotros. También el apóstol Pablo escribe en Romanos 6, dice, den mis saludos, él está escribiendo una carta a los romanos y le dice a la iglesia en Roma, saluden a Priscila y Aquila, en un matrimonio, unos apóstoles. Dice, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos arriesgaron su vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. En algún momento Pablo estuvo en un tremendo peligro por estar peleando la buena batalla de llevar el evangelio a las naciones. Y en algún momento Priscila y Aquila aún pelearon la buena batalla con él y expusieron aún su vida para que Pablo pudiera cumplir su visión. En Filipenses capítulo 2, 25, también Pablo escribe acerca de un hombre llamado Epafrodito. No era un nombre muy bonito, pero un muy buen hombre. Dice la Escritura, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Y fíjense cómo Pablo se expresa de Epafrodito. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjense cómo se expresa Pablo acerca de su compañero, su hermano en la fe, Epafrodito, como un colaborador, como un compañero en la batalla, como alguien que le ayudó y que ministró en algún momento sus necesidades. Yo espero que tú como yo puedas tener epafroditos en tu vida, personas a quienes tú puedas agradecer y reconocer que han estado contigo, que han peleado contigo en la buena batalla y que han hecho sacrificios a favor de ti.
y que han sido de ayuda para que tú puedas avanzar. Y número 7, el que comparte su gratitud reconoce a los que lo instruyen. El que comparte su gratitud reconoce a los que lo instruyen. La palabra del Señor dice en Tesalonicenses 5:12, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor y gratitud por la obra que realizan. Yo creo que también todos hemos tenido en nuestra vida personas que nos han enseñado. Claro que aquí la palabra del Señor habla acerca de los pastores, maestros, líderes que nos instruyen en los caminos de Dios. Y yo creo que también Dios en algún momento nos ha provisto de ese tipo de personas. Pero aquí se habla de una actitud también de reconocer y de honrar a aquellos que nos han instruido en la vida. Y yo creo que este es un buen tiempo. Quizás en este momento, mientras yo estoy hablando, por tu mente está pasando el nombre o la imagen de alguna persona. Tenemos que aprender a desarrollar un espíritu de gratitud. Cuando tú vives con un espíritu de gratitud, como ya lo mencioné, eso es algo que impacta. Cuando tú eres agradecido con Dios por sobre todas las cosas, pero también cuando eres agradecido con las personas que están a tu lado, sin lugar a dudas, tú estás compartiendo algo muy poderoso que otros pueden imitar, que otros también pueden empezar a reconocer. La palabra del Señor, y con esto termino, dice en Filipenses 4, del 6 al 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.